El tema que vamos a abordar hoy es el proceso de amparo, que muchas veces lo conocemos también como recurso de amparo, pero es un término mal dicho, tomando en consideración que en un recurso lo podemos utilizar después de un proceso con el cual no hemos estado de acuerdo. Por ejemplo, en un proceso civil o en un caso de condena de proceso civil, podría darse el caso que se presente un recurso de apelación, luego un recurso de casación, que la Sala de lo Civil dé una sentencia y como la persona no está de acuerdo con esa sentencia, quiera hacer uso del recurso, por decirlo así, de amparo para que se dé una respuesta favorable a su caso. En este caso no es un recurso, es un proceso, es autónomo, es decir, que no depende de otros procesos para llegar pues a su fin. Es un proceso meramente constitucional, pues lo que hace es garantizar el cumplimiento pues es un garante de los derechos constitucionales. De hecho, eso está plasmado en el artículo 246, inciso primero de la Constitución de la República, que todas las personas, todos los ciudadanos de la República de El Salvador pueden optar al proceso de amparo. También hace referencia en la Ley de Procedimientos Constitucionales en el artículo 3 y 12, en donde también se expresa sobre el amparo y hace referencia pues a este proceso, y en donde habla que el amparo es el proceso constitucional por medio del cual se tutela cualquiera de los derechos establecidos dentro de la Constitución. Y como todo proceso lleva su ordenamiento y lleva también pues sus pasos, es decir, cómo se va a iniciar, cómo se procesa y cómo finaliza. En este caso está la fase inicial del proceso, que son los requisitos de admisión y procedencia. En este caso, para presentar un proceso de amparo se presenta únicamente ante la Sala de lo Constitucional, en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, a menos que el proceso se dé en el interior del país. Se puede presentar también ante un juez de primera instancia que debe legitimar toda la información del proceso y firma, sella de recibido. Y pues continuando con la idea de presentar este proceso ante la Sala de lo Constitucional, en ese caso pues en la demanda se debe detallar la persona demandante, la institución demandada o la persona demandada, y si hay un tercero que esté interesado pues también se debe detallar, o si son más de un tercero también todas las personas que sean terceras se deben detallar en esta demanda. La información que debe de contener para que pueda ser admitida es el nombre, la edad, la profesión, el oficio, el domicilio del demandante, y en el caso pues también de las personas que gestionen, porque recordemos que no necesariamente tiene que ser la persona afectada la que presente pues la demanda, sino que también puede ser un abogado o un representante legal quien presente este proceso. También en la demanda se debe detallar la autoridad o el funcionario demandado, así como el acto contra el que se reclama, el derecho protegido por la Constitución que está siendo violentado u obstaculizándole su ejercicio. Se debe de relacionar las acciones u omisiones en que consiste la violación, las referencias personales a quien benefició el acto reclamado, y se debe pues al finalizar detallar el lugar y la fecha del escrito y la firma del demandante o de quien lo hiciere en ese caso, ¿verdad? En el caso pues que la Sala de lo Constitucional verifique que toda la información está en regla, ahí procede si es admisible o es inadmisible. En este caso se le va a notificar, si no es admisible se le va a notificar al demandante qué documentación es la que le hace falta para que la complete, porque recordemos pues que de no completarla en un plazo de 3 días después de que se le notifica, producirá la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda. Entonces es bien importante que se agilice esta información, porque de lo contrario pues se declararía inadmisible.
También es importante recordar que hay ciertas normativas o reglas que se deben respetar en el proceso de amparo para que nos lo puedan recibir o lo puedan admitir, que es el agotamiento de la vía previa, un descarte de la existencia de una vía igualmente satisfactoria, una precisión del derecho fundamental vulnerado y que se interponga dentro del plazo señalado por la ley, y una determinación del acto lascivo. Hay que mencionar también que si la sala determina que el acto, que la demanda es procedente, resolverá la suspensión del acto contra el que se reclama, aun cuando el peticionario no lo hubiere solicitado, y también se lo va a hacer saber a la institución demandada o a la persona demandada o a las personas interesadas que en este caso pues el acto que se está demandando refiere a que su ejecución puede producir un daño irreparable. Entonces esta notificación se debe de enviar al demandado, en el lapso de 24 horas máximo, y de hecho el demandado tiene que notificar o dar una respuesta positiva o negativa sobre eso en un lapso de 24 horas. En el caso de que no se dé esa respuesta en 24 horas, se caerá pues en una inconsistencia que puede ser multada de 10 a 100 colones. Recordemos que estas leyes datan desde 1983, la Constitución por ejemplo, y entonces todavía no estábamos dolarizados, así es que está todavía la multa en colones, que si lo convertimos a dólares estamos hablando que 10 colones es 1.13, 100 colones son 11.43, entonces es bastante baja para una institución pues este tipo de multa. Sin embargo, se debe de acatar. En este caso, cuando ya se haya hecho la suspensión del hecho que se está demandando, se va a pedir una nueva opinión, una nueva verificación a la parte demandada, en donde va a poder pormenorizar los hechos, y en este caso tiene 3 días para que pueda presentar esa información, y transcurrido el plazo con o sin el informe de la autoridad o funcionario demandado, se dará traslado al fiscal de la corte y luego al actor y al tercero que hubiese comparecido. En este caso se le darán 3 días a cada uno para que aleguen lo conducente. En el caso que las personas interesadas o demandantes sean más de 3, lo que se va a hacer es una audiencia y se va a pedir que entre ellos elijan a un procurador, a una persona pues que lo va a representar. Si ellos no se ponen de acuerdo, va a ser el fiscal el que va a elegir quién va a ser la persona que lo va a representar. Y luego pues ya teniendo todas las pruebas, teniendo si es el caso de los testigos, ya es un proceso más largo, pues ya sean 8 días para testigos, para pruebas, para peritos, y cuando ya se tiene todo y hay una respuesta, ya sea favorable o de sobreseimiento, pues entonces se va a convocar a las partes. También hay cierta información que en donde se puede dar el sobreseimiento. El juicio de amparo terminará por sobreseimiento en los casos, por ejemplo, en desistimiento del actor, por expresa conformidad del agraviado, por advertir, por ejemplo, el tribunal que la demanda se admitió en contravención al artículo 12, 13 y 14, y siempre y cuando que no se trate de un error de derecho, por no rendirse pruebas de la existencia del acto reclamado, por haber cesado los efectos del acto y por el fallecimiento de la persona agraviada. En estos casos pues sí se da sobreseimiento al caso. Pues ya el último paso, que es la sentencia y la ejecución, es cuando ya la Sala de lo Constitucional, como les decía, ha verificado todas las pruebas, todos los testigos, y pues ya ha razonado y ha dado una resolución, una sentencia. Entonces convoca a las partes, les notifica, y en este caso pues si el demandado en efecto es culpable, por decirlo así, entonces pues ya se va a cesar del hecho que estaba causando el agravio al derecho constitucional que se le ha faltado, que se le ha limitado, y en este caso pues se va a poner una multa a la persona demandada. Y de igual forma, si fuese al revés, que no procede la demanda, también se le puede colocar una multa al demandante por costes procesales. En ese caso pues si ahí ya sería
prejuicio para la persona que puso la demanda. Cabe destacar también que al ser positiva la demanda para el demandante, el demandado está en la obligación de resarcir los daños en un lapso de 24 horas, y en el caso que no lo haga en ese lapso, la Sala de lo Constitucional va a contactar a sus superiores para que pues hagan caso, por decirlo así, a esa demanda, y en el caso de que la sentencia no se cumpliera en su totalidad, sería la Corte Suprema de Justicia la que hará cumplir coactivamente la sentencia, y la persona a la cual fue demandada, pues en este caso, pues el funcionario será destituido de su cargo y se va a procesar por desobediencia.